Bienvenidos a Ambition, Experiencias Profesionales, un programa donde escucharemos historias de evolución desde la universidad hasta el ámbito profesional. Cada semana exploraremos un mundo diferente: administración, finanzas, informática, ingeniería, consultoría y más. Mi nombre es Yamil Insaurralde y démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Mike Salomón. Buenas noches, el día de hoy vamos a entrevistar a Mike Salomón, nuestro invitado de hoy. Bien, Mike, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento de poder compartir algunas experiencias y conversar contigo. Excelente. Bien, Mike, estábamos conversando hace un momento y me has dicho tu posición actual hoy en día es... Yo estoy en el BVA Paraguay, liderando la disciplina de Advanced Analytics y también los proyectos que tienen que ver con innovación abierta. Nos comentaba un poquito de qué se trata tu posición en sí, de qué es Advanced Analytics. Por supuesto. Bueno, como sabes y como mucha gente quizás sabe y otras personas no, el tema de los datos hoy es un activo muy importante para las empresas. Con la revolución de Internet y la generación de datos todos los días, bueno, es necesario poder analizarlos para poder ofrecer mejores servicios, productos o experiencias a los clientes. Los grandes del mundo de Internet, Amazon, Google, Facebook, Apple, utilizan Big Data para poder ofrecer, mejores experiencias a sus clientes, y nosotros en el banco lo que buscamos es utilizar los datos que conocemos para poder ofrecer mejores productos a nuestros clientes, ofrecerles mejor experiencia y no estar bombardeándoles con ofertas que no son acorde al perfil. Y hacer mucho más personalizada la experiencia de un cliente. Y eso lo hacemos con datos, conociendo, el comportamiento, el behavior de ese cliente. Y Advanced Analytics principalmente sería como la combinación de modelos matemáticos con la ciencia de la informática en pos de los datos para ofrecer una conclusión, a los clientes. Sí, en cierta forma es más o menos, para dar un ejemplo, ¿verdad? Es darle like a algo que ya te gusta en Facebook, eso te transfiere a otra, sí, a otra todos tenemos página una experiencia, gusta, por ejemplo, en redes sociales que sí, a lo mejor dijimos algo o vimos algún tipo de producto y luego ese producto se convierte en una especie de sombra. Exacto. Para nosotros, nos sigue a todos lados. Bueno, eso se hace con datos. Y Advanced Analytics principalmente está en la parte de modelos matemáticos, modelos estadísticos, predictivos, en donde lo que hace es tratar de entender y en base a eso predecir ciertos comportamientos hacia esa persona. Perfecto, bastante interesante. Ahora bien, Mike, ¿nos podrías comentar un poco respecto a tu persona? ¿Cómo definirías en una palabra quién es Mike hoy en día? Bueno, fui evolucionando como cualquier persona, yo creo que... Claro. Pero en la época de mi adolescencia empecé a estudiar música. Y recuerdo muy bien esa experiencia porque mi hermana empieza con mi padre, que me regala un disco. En ese momento escuchábamos CD para los millennials. Era un disco que metíamos en una máquina y sonaba música, no era una especie de streaming de música. Y me llamó la atención la batería. Empecé a estudiar música, batería en ese sentido, y formamos una banda con amigos, empezamos a tocar. Y esa exploración de estar ensayando, de seguir un propósito, de tener una disciplina, de disfrutar de algo que nos gusta hacer o que me gusta hacer, realmente me sirvió muchísimo para poder después, en los próximos años, representar eso como una forma de hacer cualquier cosa. O sea, encontrar un motivo, buscar esa pasión, esa disciplina y seguir avanzando en eso. O sea, el arte para mí es muy fundamental en mi desarrollo, por lo cual, si tengo que definirlo en una palabra, yo lo digo con pasión hacia la música, ¿verdad? Eso me define bastante y hasta hoy en día sigo tocando y bueno, es mi cable a tierra. Wow, ¿qué tocas? ¿Qué instrumento tocas? Bueno, estudié batería, estudié percusión latina
Y bueno, esos son mis... todo lo percutivo, todo lo que hace... No voy a decir ruido, pero todo lo que para algunos es ruido, para mí es música. Claro. Sobre gusto no hay nada escrito. Sobre gusto no he escrito, pero amante realmente de la música. Buenísimo, buenísimo. Bien, ahora empezando un poquito tu trayectoria a nivel carrera, porque es muy importante definir aquí. Hoy en día, bueno, no habías dicho anteriormente que estás en la parte de Business Analytics y bueno, pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo decidiste tu carrera y qué fue lo que estudiaste Bueno, al principio? en el colegio estudié en el colegio Johannes Gutenberg contabilidad. Y te soy sincero, cuando tenía 18 años yo no quería tener una profesión tradicional. En realidad quería ser músico y lo digo con mucho orgullo. Quería ser músico, quería tocar. ¿Una especie de hippie puede ser? Sí, quería ser un bohemio. No me interesaba mucho, digamos, el mundo corporativo, aunque estaba muy atraído e influenciado por mi familia, mi papá. Digamos, trabaja en un banco. Mis hermanas, que son mayores, también están en temas financieros, contabilidad, economía. Y yo quería ser músico. Yo era el tercer hijo de mis padres, así que bueno, estaba ahí en la difícil decisión. Tal así que, bueno, terminé el colegio, probé en la Facultad Politécnica, ingresé en algo completamente distinto a contabilidad. Me fui a estudiar análisis de sistemas. Bueno, me metí al mundo de la tecnología porque de alguna forma en ese momento era lo que más fuerte estaba sonando. Y como mi hermana me había dicho, análisis de sistemas es una muy buena carrera y había hablado con mi papá. Yo creo que es una buena carrera, la informática. Y bueno, decidí seguir esos consejos. Y bueno, me metí a estudiar informática. Y bueno, la pasé al comienzo muy mal porque no tenía mucha base del colegio porque venía estudiando otra cosa. Pero bueno, en el camino pude encontrarle el gusto y así empezar también el trabajo con estos temas de tecnología. Claro, porque para vos al empezar era totalmente nuevo. No, totalmente nuevo y tenía en la cabeza la vida bohemia. Entonces... era como una imposición de la vida, pero que bueno, en su momento le agarré el gusto y a los 22 años empecé a trabajar, por ejemplo, y entré al mundo de TI y empecé a ver cosas, lo cual me motivó muchísimo y eso hizo que siguiera avanzando. Avanzando con la carrera. Excelente. Y bien, es lo que estudiaste y ¿cuál fue tu primera experiencia desde allí? O sea, hubo una conexión entre tu carrera, en este caso análisis de sistemas, y luego al momento de ingresar a tu primera experiencia laboral, ¿fue eso? ¿Cómo empezaste? Bueno, en realidad empiezo, me presento a una convocatoria para trabajar un proyecto de análisis de datos para un banco local, específicamente era el Sudameris. Sí. Tuve muy buenos mentores en Sudameris, la verdad. Ese proyecto, había un consultor que había trabajado en una multinacional y me había hecho muy buen mentoring y me enseñó muchos truquitos con el tema de análisis de negocio, por lo cual empecé a apasionarme a trabajar con datos. Entré al mundo de tecnología, digamos, por esa puerta que estaba relacionada a los datos y bueno, a partir de ahí empezó una carrera de mucho análisis de datos contables, datos de transacciones, datos de movimientos de clientes, siempre en pos de encontrar soluciones o conclusiones buenas basándose todo en datos, o sea, la confianza sobre los datos. Y eso hizo que ganara mucha confianza en mi trabajo porque no era algo, digamos, relativo, era algo muy exacto. Si los datos decían una cosa, era eso muy cierto y me daba mucha seguridad al hablar y a presentar cualquier tipo de informe porque los datos siempre son convincentes cuando se lo presenta y se los analiza de una manera correcta. Entonces, empecé a tocar bases de datos dentro del área de tecnología, estaba muy cercano a eso. No me metí directamente a hacer ningún tipo de programación ni desarrollo, pero bueno, sirvió el primer contacto con ese gusto con el trabajo y la pasión para empezar a encontrar el gusto para trabajar con datos. Sí. Y eso fue lo que me definió un poco el resto de la carrera que empecé a construir a partir de ahí.
¿Recordás un poco de cómo fue tu primera experiencia de análisis de datos? Digo esto Sí. básicamente para darle a la audiencia, a quienes están empezando recién su carrera a nivel profesional, es ¿qué encontrás en ese mundo al principio? ¿Qué es lo nuevo allí? ¿Cómo aprendes? Bueno, lo que en ese tiempo, estamos hablando de más o menos 12 años atrás, ¿Cuántos años tenías? estaba con 20, 21, 22 años ya cumpliendo. Ah, ok. Entonces, los modelos analíticos, o sea, la palabra business intelligence, haciendo un poco de historia, no era tan popular en Paraguay, sí, ya se usaba mucho en los 90 en los Estados Unidos, pero en el 2008 todavía en Paraguay era una novedad hablar de business intelligence y eso tenía que ver con conocer al negocio a través de los datos. Entonces, no había, digamos, sistemas muy ordenados de datos, por lo cual el trabajo era muy manual y el desafío tenía que ver con encontrar esos datos que necesitabas para poder encontrar esas respuestas. Entonces, perdíamos, por decir así, perdíamos muchísimo tiempo buscando en bases de datos esos orígenes de la información que necesitábamos, pero también se convertía en algo muy interesante y un desafío. Entonces, a veces las cosas no se dan tan fáciles de buenas a primeras, pero realmente esa persistencia de encontrarle gusto a lo que empezás a hacer, porque ves resultados, te da ese plus adicional que necesitas para ir creciendo. O sea, no se puede tener a los 22 años yo no tenía ni la experiencia, ni todo el conocimiento, ni digamos, la claridad de todas las cosas, pero iba descubriendo día a día y eso hacía que se vuelva interesante poder explorar lo que venía haciendo. Así que no tenía mucha claridad, pero sí algo bien claro. Era algo que me gustaba muchísimo hacer Claro. y bueno, a partir de ahí era construir pasito a pasito, logro con logro, gustito con gustito y eso hacía que sea más divertido trabajar con datos, aunque a veces era muy complicado porque o la computadora era muy lenta o el Excel era muy limitado. Porque usábamos Microsoft, no usábamos herramientas por decir así, el Big Claro. Data, el Hadoop del Big Data para traducirle. Todo el mundo de grandes volúmenes de datos, de mucha variedad, y la velocidad de procesamiento era del 2006. Y yo Sí. estaba en el 2008. Ni Big Data ni nada de tecnología súper de astronautas. Era el Excel y Nada el más. Access y nada más y encontrar datos. Y bueno, Y hacer magia. y hacer magia, hacer magia. Realmente era hacer magia y esa capacidad de trabajar esos datos me sirvió muchísimo para construir mi carrera, porque a partir de ahí nunca más dejé de trabajar con datos, hasta Claro, hoy. claro, claro. Y ahí empezaste, para dar un poco de idea, empezaste ahí tu primera experiencia laboral. ¿Nos Sí. podrías contar un poco en cambio de transición hasta lo que es tu posición hoy en día? ¿Cuál fue tu experiencia en cargos y qué fuiste haciendo, qué fuiste haciendo y aprendiendo a través del camino? Bueno, yo creo, en mi caso particular, como se usaban los datos para encontrar soluciones de negocio, eso me permitía a mí tener acceso siempre a personas que tomaban decisión. Y sentarse a convencerle a una persona, a veces podría ser fácil o no, dependiendo del dato que le llevabas. Si el dato era bueno, era muy fácil negociar porque el dato estaba ahí. Y el análisis era, digamos, muy convincente. Y tener esa exposición fue muy buena para mí. De preparar una presentación, un análisis y luego sentarte con gente que toma decisiones. Eso hizo que yo tenga visibilidad a corta edad. Esa visibilidad a mí me sirvió mucho para siempre tener buenas recomendaciones y tener, digamos, construir una marca dentro de la empresa. Y eso yo considero algo sumamente importante para cualquier profesional. Yo no digo que todo el mundo tiene la facilidad de exponer su trabajo frente a sus jefes Claro. o a los directivos, o no todos tienen la oportunidad de hablar de lo que uno hace o lo que está haciendo al presidente de su empresa. Se podría decir que esto vos lo viste como una oportunidad Lo vi como una para... oportunidad porque tenía 22, ya 23 años el primer año. Y bueno, empezaba a defender ciertas hipótesis con datos a mis jefes y mi jefe se iba a defender esos resúmenes que yo les presentaba. Bueno, y eso me daba de alguna forma una buena marca, una buena reputación a construir
Y yo considero eso fundamental dentro de mi carrera, tener la visibilidad necesaria para que gerentes o compañeros entiendan lo que yo estaba haciendo y cómo eso estaba impactando en el negocio, o cómo eso mi jefe en ese momento lo aprovechaba para también ir tomando buenas decisiones. Así que yo recuerdo con mucho cariño ese tiempo, porque era un tiempo de mucha pasión, de invertir muchísimo tiempo, pero también de construir una marca personal. Totalmente, totalmente. En aquel entonces era tu primer trabajo en ese banco. Exactamente. Así, ¿verdad? Y Sí. eso fue lo que te abrió camino a lo que hoy en día sos como profesional. En ese momento, digamos, me había dicho una persona a la que yo admiro mucho, que le considero el primer mentor, me había dicho, bueno, tenés que tomar la decisión de qué querés hacer, si querés trabajar en TI o querés realmente trabajar en áreas centrales o en áreas que dan respuesta o áreas de negocio o al área de ventas o a cualquier área transversal en cualquier institución. Y decidí tomar el camino de los datos, no despegándome mucho de la tecnología, pero sí, bueno, no iba a estar desarrollando ningún programa, ningún software, pero iba a estar trabajando directamente para el negocio. Tomé esa decisión, empecé a trabajar en proyectos de implementación de sistemas, eso es lo que hice más con relación a lo de TI, pero a la par estaba trabajando en business como analista de negocio, para decirlo en español, y eso encontré ahí el gusto y seguí el camino del análisis del negocio, pero siempre utilizando la tecnología por debajo. Así que ese mentor me abrió un poco la mente, porque cuando empezás a estudiar la carrera sos muy fanático de todo lo que tiene que ver con lo techie, con lo del lenguaje, con la tecnología. Sos de repente hasta anti Microsoft y te encontrás en el trabajo donde todo es Microsoft y utilizas herramientas de Microsoft. Claro. Y era como, no sé, decir, bueno, Microsoft me está haciendo trabajar, me está dando trabajo y me está dando la oportunidad de destacarme. Así que empecé a conocer bastante bien herramientas de Microsoft para explotación de datos y eso sirvió muchísimo. Así que recordando a ese mentor que me dijo, tenés que tomar la decisión de hacia dónde vas a apuntar tu carrera, cuál va a ser tu siguiente nivel, qué aspiras. Aspiras claro. Una posición que te permita tener un nombre, que ese nombre te identifique en el mercado y que el mercado empiece a valorar lo que vos sabes hacer, pero a partir de un nombre. Claro, y dando ahí un poco el panorama a quienes nos escuchan, es análisis de datos en el negocio informático de ese punto de vista, y luego lo que tu mentor te había dicho es decidirte por qué ruta vas a seguir, exactamente. ¿verdad? ¿Cuáles eran las rutas que tenías en aquel entonces? ¿Cuáles eran las ramas? Era trabajar en el mundo de TI. El mundo de TI es muy grande. Claro. Hay infraestructura, arquitectura, desarrollo, digamos, hay temas de calidad, hay temas de soporte, hay muchas cosas, digamos. Pero en mi caso particular. En mi caso particular, yo tenía la opción de estar en la gerencia de tecnología, que era donde estaba trabajando en esa área, o ir al área de análisis de negocio, el mundo que tenía que ver con el seguimiento de los indicadores del negocio. Eso implicaba conocer el negocio, de qué trata el negocio, o sea, qué hace la empresa para la cual trabajo, cómo gana dinero, cómo toma decisiones, cómo yo puedo ayudar a que eso sea más eficiente, cómo yo puedo identificar o problemas o encontrar soluciones, y todo con datos. O sea, qué clientes son los rentables, qué nichos de mercado son los que realmente queremos apuntar, cómo son, digamos, los procesos que tienen que ver con la toma de decisión, hacia dónde estamos yendo estratégicamente, y todo eso se podía comprobar con datos, y si los datos no reflejaban esa realidad, absolutamente el negocio o era incierto o tomábamos malas decisiones. Así que decidí ir por el lado del negocio basándome en la experiencia de analizar y explotar datos, ¿no? Buenísimo. Pero ciertamente también quiero añadir, para estar dentro de esa posición, en cierta forma, es muy importante tener las habilidades blandas muy desarrolladas, creo yo, al menos desde el punto de vista. Bueno, hoy en día hay muchos ingenieros trabajando con datos y lo que ellos valoran muchísimo es cuando nos ven, por ejemplo, en una mesa de la negociación que se hace a nivel de negocio,
Eso es fundamental. Ellos valoran mucho ese tipo de expertise. De hecho, consultan sobre eso o cómo presentar una conclusión, cómo presentar un informe, cómo presentar una investigación, cómo de alguna forma vender lo que sabes hacer. Y eso yo digo que algunas personas la tienen más fácil y otras personas la tienen que cultivar. Simplemente son Claro. muy buenos analistas y lo que tienen que hacer es estructurar nada más un mensaje. Ellos encuentran resultados fantásticos, pero a veces les cuesta explicar porque qué es lo que nos pasa. Y me pasó a mí también. Queremos explicar lo fantástico que es nuestro código, lo fantástico que es la fórmula, ¿verdad? Lo fantástica de la fórmula y cómo resuelve eso técnicamente. Nos encanta esa parte, digamos, La dura, parte intelectual la parte sería. intelectual. Pero Sí. nos cuesta decirlo de una forma sencilla porque al parecer eso nos representa que no es mucho. Como la conclusión es tan, digamos, es un número y decir esto, si digo el número nomás, eso fue muy fácil, ¿verdad? No, Sí. te quiero contar todo lo que me costó y cómo tuve que resolver y todo lo que toqué y todo lo que resolví y entonces me complico. Pero sin embargo yo te tengo que dar el número porque vos como director de la empresa o gerente, vos estás buscando ese número. Claro. Y después a lo mejor yo te puedo preguntar, wow, ¿qué usaste? ¿Verdad? Pero nosotros normalmente en la parte técnica queremos ir al revés. Queremos explicar toda la historia y qué es lo que hace y al final nos embretamos ahí con los temas técnicos y no necesariamente con el resultado. Porque ahí es mucho pensar y ponerse en la posición de la otra persona también, de quien está escuchando. Sí, ¿verdad? tiene mucho de empatía, digamos. Totalmente. Tiene mucho de empatía y habilidades de comunicación no son fáciles tampoco. No, Así para que dentro de lo que yo, digamos, puedo rescatar de mi carrera profesional, valoro muchísimo la capacidad de comunicación para poder contar lo que venimos estudiando, haciendo, los resultados. Eso es fundamental. Así es. Bien, y ahora un poquito de momento en tu experiencia, Mike. ¿Cuál fue uno de los peores momentos como profesional en tu carrera hoy en día? No todo fue color de rosa, por supuesto, y te agradezco la pregunta, porque tenemos, digamos, montañas rusas de realmente momentos en cualquier empresa. Te pueden tocar buenos o malos líderes, gente que entienda lo que haces o entienda tu visión, o de repente no bajen correctamente las estrategias o no te permitan emocionarte o apasionarte por lo que estás haciendo y entonces tenés que recurrir a cuestiones más de autofortalezas o automotivaciones que hace un poquitito más duro, no siempre todo va a ser color de rosa. Pero en mi caso particular, cuando perdí esas ganas cuando se volvió un poco burocrático y un poco de ir a trabajar muy monótono, con la monotonía, se pierde esa chispa de la creación. Y en mi caso particular, de estar muy relacionado a la música, de crear, de hacer cosas nuevas, de no quedarse quieto, de no traer lo nuevo, cuando constantemente lo nuevo que traes o planteas no es como que no se entiende, o no se valora, o estás muy rezagado dentro de esa estructura, o no estás, digamos, en la primera línea muchas veces. Así es. Es pelear contra ese momento. Y es tener esa resiliencia, porque hay momentos en el que no tenés la oportunidad de acceder muy rápido a los gerentes o al presidente, y estás allá atrás y sentís como que, bueno, soy un número más. No, pero pasa porque también son momentos. Y en ese tiempo particular, cuando me sentía de alguna forma así, yo empecé a descuidar el trabajo, o sea, la pasión que tenía con mi trabajo, y empecé a bajar mi productividad. Y fue un momento bastante duro porque yo era consciente de eso, que no estaba siendo lo suficientemente productivo a lo que puedo ser, a lo que tengo que ser, Claro. porque soy un profesional y tengo que ser un profesional. Pero ahí fue donde la vida revuelta se alinea y tuve la oportunidad de trabajar con buenos líderes, muy buenos líderes que te saben tocar ese punto que te cambia la forma de pensar o la motivación. Tocan ese punto y automáticamente hace que vos empieces realmente a volver a estar motivado. No sé cómo sucedió, es muy difícil explicar, pero de estar muy desmotivado
con la monotonía de hacer constantemente ya muchos años lo mismo, Claro. de a veces el negocio no despertar o momentos difíciles en la empresa, pero aparecen personas que saben tocar, son líderes, saben tocar Sí. tu punto de forma particular y no lo hacen de una manera genérica, sino se dedican tiempo a entender, a escuchar. Y eso hizo que vuelva a florecer, digamos, esa pasión y a partir de ahí inclusive un momento mucho más productivo que al comienzo, ¿verdad? Que al comienzo de esa etapa oscura. Y eso lo viví, no es un ejemplo muy antiguo, es un ejemplo de hace poco. Y puedo Sí. decir que después de esa experiencia de pasar por el valle, de estar en la monotonía y buscar una motivación que no viene sola, no viene solamente de una persona, sino viene De adentro. de cultura, viene Sí. mucho de la empresa y las personas, porque las marcas las hacen las personas. Claro. Y a partir de ahí, bueno, Es empezó como una nueva etapa. O sea, se cerró un ciclo y Sí. empezó otro nuevo. Y ahí es donde a los datos, en el actual trabajo donde estoy, se le agrega áreas. Hoy estoy llevando proyectos de innovación abierta dentro del banco y eso hizo también que le agregue mucho más potencial y valor a lo que estaba haciendo y una exposición muy buena que al parecer me prendió otra vez y eso hizo que de vuelta la creatividad surja y empezar a traer ideas. Y como eso es, esa sensación digamos, es como una llama que me enciende. Que de hecho el Empezó combustible. es el combustible, es Sí. el combustible realmente para empezar a traer cosas. Totalmente. Y hoy en día estás totalmente satisfecho y también Sí, apasionado por, por totalmente. todo lo que estás No es haciendo. fácil, no es fácil Sí. todo. Mira, si lees muchos libros de autoayuda, te van a decir, busca eso que te gusta, hacer lo que te apasiona. Pero igual, aunque hagas lo que te apasiona, aunque realmente estés en una empresa que te gusta estar, a veces los momentos son difíciles. El entorno es difícil, el ambiente es complicado, está pesado, quizás hay desmotivación, quizás hay monotonía, pero es momento también de mirar el vaso un poco de manera optimista, no vacío, no medio vacío, sino también donde hay oportunidades. Y creo que en ese aspecto estar alertas a las oportunidades también te permite encontrar a veces nuevas no digo emociones, sino nueva chispa que te encienda lo que te gusta hacer. Porque es fundamental que te guste hacer y que las personas estén haciendo lo que les gusta hacer para que se desarrollen. ¿No? Si no, es complicadísimo. Es un Claro. sufrimiento. Claro, claro. Y ahora bien, Mike, ¿podrías citar una habilidad particular en cual crees que, como un superpoder que te ha ayudado a llegar hoy en día donde estás? Yo creo que la empatía de relacionamiento. Wow. Eso para mí es Eso es fundamental. Eso totalmente, es sí, fundamental. tienes razón. Si no podemos negociar, si no podemos sentarnos a hablar, negociar y encontrar, ser empáticos, o sea, tratar de ponerme en tu lugar y no constantemente mirándome solamente a mí y lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que tiene que ser, sino realmente conversar y encontrar en el diálogo una manera de solucionar las cosas. Creo que eso es muy importante para presentar proyectos, para llevar adelante proyectos, para trabajar con gente, porque trabajamos con gente de de distintos temperamentos, de distintas características y tenemos que ser empáticos. No podemos tratar a todo el mundo igual, no podemos negociar con todo el mundo de la misma manera. Eso es correcto. Y es sumamente importante en la carrera que uno va emprendiendo ser empáticos. O sea, no ser siempre egocéntricos. Hay que tener un poco de empatía, hay que construir esa habilidad, ¿verdad? De ser, algunas personas son mucho más empáticas que otras, pero las habilidades de comunicación que a veces no lo estudiamos en ningún lugar, sino la tenemos que vivir y la tenemos que cultivar, para mí me parece una característica fundamental en la construcción de cualquier carrera. Así es. Y se dan en todos los rubros. O sea, independientemente Es de que en sea todos los rubros, tecnología, en todos los rubros. Yo creo donde sea. que la capacidad de comunicación tiene que ver con muchas cosas. La negociación, construir con el diálogo, la transparencia, decir las cosas en el momento. La empatía tiene que ver también con no con lo que te gusta escuchar, sino en realidad de decir de la manera más adecuada las cosas, ¿verdad? No ser una persona intolerante en cualquier aspecto. Entonces, yo creo que es muy importante y es un consejo que yo le doy a cualquiera.
realmente ser empáticos. Cuando te sentás a hablar con una persona, alguien de tu equipo, alguien de otro equipo, realmente la empatía ayuda muchísimo a poder resolver conflictos y Totalmente. negociar. Así es. Y bueno, por ahí cerrando un poquito, Mike, tengo dos últimas preguntas para hacerte. Una es, para aquellos hoy en día quienes nos están escuchando, ya sean universitarios cursando la carrera o personas que estén en transición hacia lo que hoy en día te toca como profesional, ¿qué recomendás y qué recomendaciones les das a esas personas que aspiran a ser en este aspecto como parte de tu carrera? Bueno, primero decir que no soy un gurú, ¿verdad?, del management, pero sí creo que tengo ya algunos años de experiencia. Y lo que le puedo decir a profesionales jóvenes o a gente que está estudiando una carrera, que realmente tienen que ser resilientes y tienen que tener un objetivo. Porque sin objetivo es muy difícil saber hacia dónde nos estamos yendo. Construir una carrera profesional no va de simplemente ganar mucho dinero, sino construir reputación, construir una marca, tiene que ver con resultados, eso tiene que ver con frutos. Hoy en día yo veo a una generación muy hambrienta de ganar mucho dinero rápido. Eso Y es cierto. principalmente en tecnología la gente está pidiendo lo que se le antoja y muchas veces no es el camino. No digo tampoco que se regale el trabajo de nadie, pero veo mucha ansiedad. Veo mucha ansiedad y no una construcción de una carrera. Hay carreras que, bueno, en tecnología puntualmente hay gente muy talentosa, pero que le falta construir expertise, ¿verdad? Management, un poco de seniority, conocer el negocio. Técnicamente a lo mejor puede ser muy brillante, pero eso te lleva a resolver problemas puntuales. Y ser un profesional es mucho más que la técnica, tiene que ver con administración de un montón de otras cosas. Si vas a dirigir equipos, si vas a dirigir proyectos, si vas a comunicar esos proyectos, si vas a negociar esos proyectos. No es solamente una parte de la historia de la técnica, que es fundamental en áreas de tecnología, pero sí, construir reputación es fundamental, una buena reputación, ser transparentes, obtener resultados, ser muy orientados a los resultados. Y el dinero que todo el mundo trabaja para poder obtener una recompensa, viene a partir del valor que uno agrega, ¿verdad? Y eso es lo que... Se podría decir que es básicamente ya el resultado. Ese es el resultado. Hay que construir marca. Hay que construir marca, así como una marca quiere vender un producto, construir su marca, una buena reputación, calidad, y eso hace que el producto sea aceptado y la gente lo recomiende. Claro. En este mercado de la profesión tenemos que construir marca también de la misma manera. Tenemos que aprender a hacer eso y tener siempre en el bolsillo un detector. Yo digo mucho siempre esto, un detector de humo. Detector de humo. Un detector de humo. Hay que saber cuando uno en realidad no lo tiene y lo está diciendo por decir. Y en el mundo hoy de la tecnología uno puede estar hablando de cosas que nunca tocó. Claro. Pero por eso es muy importante construir esa reputación en base a la experiencia y con resultados. Eso es imbatible, porque eso es tu capital, y le agregaría algo que sería la curiosidad y ser muy autodidactas, porque hoy el conocimiento está disponible. Así es. Hoy en día no hay excusas. Tenés todo en internet, tenés todo en YouTube, tenés todo en todas las plataformas posibles. Constantemente cuando algo no sabes es más fácil decir no sé, lo investigo y luego te doy una respuesta. Es mucho más fácil. Mucho más fácil, exactamente. Finalmente, para cerrar, Mike, me gustaría que pudieses compartir. En este caso, bueno, te doy varias opciones, pero a uno de estos quizás puedas compartir con nuestra audiencia. ¿Tenés algún libro, alguna música, alguna frase que llevas contigo todos los días como para, digamos, a nivel personal y también profesional, que te aspira y te lleva a donde estás hoy? Bueno, principalmente, si tengo que recomendar un libro, el libro de Proverbios tiene muchísimos buenos consejos. Proverbios habla de esto que estamos hablando, ¿verdad? De tener objetivos, de la disciplina, de ser constantes, de obtener buenos consejos. Hay que rodearse de gente sabia, hay que pedir consejo, porque en la multitud de consejos hay sabiduría, dice uno de los proverbios que a mí me gusta muchísimo. Y si hablamos de lo profesional, bueno, últimamente he leído mucha biografía. Que ayuda bastante. Que ayuda mucho. Me gusta muchísimo la biografía. De hecho, soy un fanático de documentales,
de las biografías de grandes personalidades y donde muchas personas simplemente consideran a una persona como un genio, pero cuando estudiamos su vida nos damos cuenta que a lo mejor tenía muchísimos otros problemas que nadie lo cuenta. Todo el mundo cuenta, digamos... La parte linda. La parte linda porque, bueno, de hecho, la parte linda es lo que es su logro y es el resultado y es por lo que se le conoce. Así Pero es. cuando estudiamos su vida, y por eso es que me gusta mucho lo biográfico, vemos que somos muy parecidos todos y que todos tenemos la misma oportunidad de destacarnos. De que, digamos, muchos artistas muy respetados y amados hoy en día tenían muchos problemas también y que lo supieron sobrellevar y encontrar características que hoy también nosotros podemos relacionarnos. Bueno, todo el mundo ama la historia de Apple, ama la historia de Google, y yo creo que no está de más poder conocer estas historias que no siempre fue de mucho éxito, sino que hay mucha similitud en la resiliencia y en tener ese objetivo muy claro. Y lo último que anduve leyendo, bueno, tiene que ver con Big Data, tiene que ver con Big Data. Y Big Data para SEOs. Hay un libro que lo estoy leyendo ahí con el Kindle. Y Big Data para SEOs. ¿Y por qué estoy leyendo Big Data para SEOs? De una persona que trabajó con esto, porque nos cuesta mucho traducir las cosas. Y me pareció muy interesante ese libro y me ayudó muchísimo a poder traducir las cosas. Me gusta hacer presentaciones y cuando somos muy claros en la comunicación es muy fácil vender una idea. Entonces, nosotros que constantemente estamos no haciendo futurología, pero tenemos que saber bajar a tierra una idea con tecnología o con lo que la tecnología se está haciendo, entonces tenemos que aprender a comunicar para bajar a tierra porque no todos los CEOs o los jefes compran fácilmente una idea, hay que saber bajarlo a tierra. Que de hecho es la filosofía de varias tecnologías hoy en día, ¿verdad? Totalmente. Simplificar lo que es complicado. Sí, así es. sí. Perfecto. Bien, básicamente te quiero agradecer bastante tu tiempo, Mike, por participar en tu programa y muchísimas gracias por participar el día de hoy. No, yo te quiero agradecer a vos porque, como siempre digo, no todos tenemos una oportunidad de poder contar lo que estamos haciendo, lo que nos gusta hacer, digamos, la pasión que le ponemos día a día porque nos cansamos, nos agotamos, a veces nos frustramos, pero lo lindo de todo esto es cuando nos gusta lo que hacemos. A veces ese sacrificio te lleva a algo mucho más grande y eso finalmente te das cuenta que cuando lo logras, todo ese trayecto fue válido. Y voy a usar una frase del maestro Tavares que lo usa mi jefe en realidad, y lo puso en una presentación y bueno, lo adopté. El viaje es la recompensa. Y yo creo que toda carrera, tu carrera profesional es tu recompensa. Y lo adapté y me pareció sumamente espectacular porque este ejemplo el maestro Tavares lo sacó del último mundial y bueno, ellos ya estaban recompensados por todo el trayecto y por todo lo que ya vivieron y lo mismo yo estoy recompensado por la trayectoria hasta ahora y pienso que todo lo que va a seguir sucediendo es una recompensa. Al final, cuando llegas al objetivo, te das cuenta que hay un siguiente objetivo y la vida es así. Entonces, toma la carrera como una recompensa. Yo cerraría de esa forma esta intervención y esta oportunidad que me diste. Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Mike, y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Yamil. Hasta luego.